Hola, buenas. Bienvenidos una vez más a las charlas de Practi Academy. Bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo lo que sería la introducción a performance o a pruebas de performance. En este sentido, bueno, hacemos un pequeño repaso sobre los temas que vamos a estar viendo en la agenda. Vamos a estar hablando un poco sobre casos reales, sobre las pruebas de performance que son, cómo implementarlas, los escenarios o distintos tipos de pruebas que se pueden estar realizando, qué hacemos con los resultados de las pruebas de performance, los factores de éxitos y bueno, finalmente la sección de preguntas y respuestas. Me presento ante todos, mi nombre es David González, soy actualmente líder técnico en Practia, estoy acá desde hace aproximadamente 4 años y me dedico a todo lo que son pruebas funcionales y no funcionales del lado técnico, entonces nada, eso es un poco mi background. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos López Holtman, también líder técnico en Practia y también estoy en Practia hace un poco más de 4 años, también haciendo pruebas técnicas de performance y de servicios. Bueno, sobre el enfoque de la charla, vamos a realizar una introducción a lo que son las pruebas de performance, viendo primero algunos casos reales como motivación. Conoceremos en qué consisten los distintos tipos de pruebas y escenarios que pueden realizarse y también cómo se pueden trasladar los resultados a una visión de negocio que aporte valor. Finalmente vamos a ver algunos factores de éxito para que estas pruebas sean valiosas y que disfruten de la charla. Bien, bueno, yo voy a comenzar con lo que sería una pequeña introducción a performance en casos reales. En este sentido, quiero traer a colación un poco algo que está ocurriendo o que ocurrió en su momento no muy lejano, que fue, bueno, a causa del COVID-19, a causa del confinamiento y todo lo que sería la pandemia, de cómo los supermercados colapsaron, ¿no? No solo en un escenario físico donde los comercios colapsaban, sino que también sus sitios web colapsaron. Obviamente se generó una alta demanda de usuarios queriendo, bueno, abastecerse, hacer las compras de provisionamiento, y esto ocasionó que, nada, que los sistemas colapsaran, principalmente los e-commerce de supermercado. Eh, Acá hay, por ejemplo, artículos que nos comentan sobre toda esta situación. Y esto pudo haber sido causante de dos tipos de problemáticas. Una, de que como negocio no estuviéramos preparados ante este tipo de eventualidad, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pasa si yo estoy ante una situación de emergencia o en el caso de supermercados, ¿no? Y mi plataforma web será capaz de abastecer todos mis usuarios, ¿no? Por poner un ejemplo. Esto no solo lo podemos trasladar al escenario de supermercados o demás, sino que también lo podemos trasladar a otros tipos de plataformas, pueden ser inclusive bancarias o estatales, como es en este caso, donde tenemos una publicación donde el sitio web que le permitía a los argentinos poder regresar a casa que se encontraban en el exterior. Fíjense que tras autorizar a 20.000 permisos, o quería intentar autorizar 20.000 permisos, la página colapsó, ¿no? O sea, no pudo responder en tiempos rápidos. Entonces, eso genera eh, varias, varios sensaciones no agradables, ¿no? Por un lado, a lo mejor en una página web estatal puede generar sensaciones de no gusto, de inconformidad, de rechazo, inclusive, bueno, cuando son cosas del Estado, por lo general, bueno, también se tienden a culpar a los involucrados. En algo tal vez como el supermercado, tal vez te repercute de manera económica, porque obviamente al no tener la performance que se esperaba del sitio web, terminas teniendo
problemas de rentabilidad porque no estás vendiendo, porque tus compradores no se sienten confiables en tu sitio web y tal vez terminan yéndose a la competencia. Entonces, fíjense cómo un problema tan cotidiano como no poder acceder a un sitio web o no acceder de manera rápida a lo que se estaría buscando, eh, esto puede tener múltiples repercusiones, sin contar la repercusión mediática que esto genera, que también en algunas ocasiones las empresas no solo pierden en el lado económico por no poder vender, sino que pierden por el hecho de tener artículos o notas de prensa que muestran que, bueno, que no es confiable, no es performante en la aplicación. Esto no solo ocurrió en la Argentina de alguna otra manera, sino que también sucedió en otros países, ¿no? O sea, obviamente nadie estaba preparado para este caso de la pandemia, y se puede mostrar cómo los e-commerce, esto es un artículo de España, se puede mostrar cómo los e-commerce se vieron colapsados, ¿no? Más allá de que se empezó a entender de que al haber un confinamiento, las compras o las adquisiciones vía web se iban a incrementar. Probablemente se podían incrementar más de un doble, un triple, un cuádruple por ciento, o de 4 veces, perdón. Y a lo mejor se hicieron pruebas de performance o se pensaban que el sistema era totalmente capaz. La realidad es que mostró de que esto no fue así. Entonces, eh, la importancia de hacer buenas pruebas de performance con vista del negocio, de saber qué es lo que se está buscando, de cómo realizar estas pruebas y cómo prepararnos precisamente ante escenarios, ya sean previsibles o no, es un factor bastante clave para todo lo que tendría que ver con nuestros sistemas. Bueno, vamos a hablar ahora entonces concretamente sobre qué son las pruebas de performance. Podemos comenzar preguntándonos, bueno, ¿para qué querríamos hacer pruebas de performance? En parte ya la respuesta nos la da David con lo que comentó antes. Primero podríamos resaltar qué sería un sistema que tiene buena performance o qué es lo que esperaríamos de un sistema que funciona bien. Un sistema con buena performance responde rápido incluso en horas pico donde la carga es alta. Es decir, con la operatoria normal, ya sea con una rutina diaria de trabajo o con días especiales donde las ventas se aumentan, el sistema tiene que seguir respondiendo en los tiempos esperados, de manera de que ya sea el cliente que está trabajando no vea una demora que dificulte sus operaciones. Por otro lado, es un sistema estable y que no tiene una alta demanda de recursos de hardware. ¿Qué significa eso? Que si por alguna causa se aumenta la carga del sistema, el sistema lo va a tolerar de manera elegante y no se va a caer, por ejemplo, o no va a empezar a fallar porque hay una sobrecarga fuera de lo normal. En cuanto a los recursos de hardware, es interesante siempre poder prever si la infraestructura es suficiente para la carga que está planeada o para la carga futura que se espera poder soportar. Y las pruebas de performance también ayudan en ese sentido para poder medirlo. Eh, ¿Para qué sirve entonces? Bueno, medir la capacidad de un sistema de procesar transacciones, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de transacciones que puede procesar correctamente sin fallar o sin afectar la disponibilidad? Eso normalmente se puede medir en lo que se llama throughput, que sería cantidad de operaciones por minuto, ¿sí? O cuánta carga soporta, podríamos pensarlo en el sentido de cuántos clientes pueden conectarse simultáneamente sin que se afecte la respuesta del sistema. Em, También podemos hacer una prueba de performance para conocer el sistema y saber cuáles son los tiempos de respuesta con distintos niveles de carga. Puede haber tiempos de respuesta esperados, ya sea por el negocio o por el cliente mismo, que eh, pone una cota. Por ejemplo, hay bancos donde hay límites estrictos y donde, por ejemplo, un servicio no puede tardar más de cierto tiempo. Eh,
digamos, en un contexto incluso más estricto, podría haber definidos SLAs o niveles de servicio que tienen que cumplirse. Digamos, y las pruebas de performance van a ayudar a determinar cuáles son los tiempos esperables con distintos niveles de carga y entender si al aumentar la carga esos tiempos se degradan de una forma aceptable o si crecen de manera desmedida. Por otro lado, también sirven para medir los recursos de hardware que tiene el sistema y saber si están bien dimensionados, ya sea por exceso o por defecto. Y prever si con la carga máxima que esperemos de la hora pico o de las fechas que tienen más consumo en el calendario, saber si el sistema va a soportar esa carga con los recursos que tiene. Bueno, y también se podrían evaluar situaciones que van más allá más allá de lo normal. Hay algunas pruebas particulares donde obviamente en este tipo de pruebas se busca encontrar defectos que afecten a la performance antes de que el sistema esté productivo. Puede haber problemas que no son funcionales y que se manifiestan solo con la ejecución prolongada. Por ejemplo, memory leaks, o sea, recursos que se agotan y que no se renuevan y solo pueden detectarse al procesar un volumen grande o una cantidad grande de transacciones o durante un tiempo prolongado. Otro tema sería, por ejemplo, si algún cambio en el volumen de la base de datos puede afectar negativamente al sistema, ¿sí? Podría pasar que una tabla que históricamente va creciendo, al llegar a cierta cota, afecte a la operatoria. Entonces, todas estas son situaciones donde las pruebas de performance nos ayudan a medir y detectar objetivamente estas situaciones. Bueno, ¿en qué consisten entonces las pruebas de performance? Eh, en principio, en una prueba de performance se van a construir scripts o robots, los podemos llamar, que van a simular la operatoria de un usuario real. En parte, estos scripts tienen que simular los distintos caminos que tomaría un cliente al trabajar con el sistema. Em, una vez que se pueda ejecutar esta prueba, esos scripts o robots se van a multiplicar para simular la carga cada vez más grande. Hay dos herramientas muy conocidas que son JMeter y LoadRunner que permiten capturar esos scripts grabando la interacción de un usuario real con el sistema de manera de poder generar ese script de manera eficiente. Al momento de ejecutar la prueba, va a haber uno o más inyectores de carga, que son máquinas dedicadas, computadoras dedicadas a la generación de la carga para esta prueba, que van a interactuar con el sistema. Es importante distinguir que estos robots o scripts no ejecutan la aplicación completa, sino que simulan las transacciones de la aplicación. De manera de no tener la carga de montar un ambiente completo para cada cliente, sino que simplemente simulan la interacción a través de la red de ese usuario virtual. Eso permite incrementar mucho la carga de los inyectores sin usar tantos recursos. Internamente el sistema va a estar procesando esas transacciones, esas operaciones, y eso va a afectar a justamente todas las partes de la arquitectura del sistema. Durante la ejecución, tanto los inyectores como los distintos componentes del sistema van a estar generando logs con resultados, ya sea información interna o información propia de la herramienta de pruebas. Finalmente, una vez ejecutada una prueba de performance, bueno, va a ser necesario recolectar y analizar toda esa evidencia obtenida, que son esos registros, y analizarlo y presentarlo en forma ordenada y consistente para poder llegar a las conclusiones o validar las conclusiones que son el objetivo de estas pruebas. Ese análisis es facilitado por las herramientas de performance en el caso de lo que es la respuesta del sistema, y todo lo que sea registros internos o logs de la aplicación es necesario analizarlo por separado. Bueno, vamos a hablar un poco también
para entender cuál es la diferencia entre este tipo de pruebas de performance y lo que es el testing funcional o la automatización de pruebas funcionales. Básicamente, la diferencia más grande es que el test de performance tiene un objetivo que es justamente una prueba no funcional, ¿sí? Es observar el sistema bajo carga y evaluar la performance, es decir, cómo responde, cómo se comporta. Esta diferencia es importante porque justamente un script, un robot de performance, no va a hacer una validación funcional y no va a chequear todo lo que hace una prueba funcional. Y bueno, por otro lado, para generar la carga que genera la prueba de performance, se usan estas computadoras dedicadas que dijimos que son inyectores, que simulan los intercambios de la aplicación con el sistema sin ejecutar la aplicación. En cuanto al test funcional, como decíamos, adelantaba recién, su objetivo es encontrar problemas funcionales, ya sea errores en validaciones, dificultades en navegación o resultados no esperados con respecto a lo que está definido. Eso requiere pruebas muy complejas y completas donde se examinan muchos caminos posibles, muchos flujos de la aplicación para tratar de encontrar los defectos en una etapa temprana. En estas pruebas funcionales, un tester, una persona, simula el usuario cliente y valida esos casos de prueba ejecutándolos directamente con la aplicación. Es decir, necesita un ambiente para ejecutar la aplicación completa. Obviamente es mucho más costoso que la prueba de performance. Por otro lado, la automatización de pruebas funcionales permite, usando distintas herramientas, construir también scripts capaces de ejecutar los casos de prueba funcionales que se definan. Obviamente, un script ejecutando casos de prueba va a tener la capacidad de simular o realizar el trabajo que para hacerlo manualmente con testers funcionales llevaría mucho más tiempo, pero el objetivo sigue siendo el mismo que el del test funcional, que es encontrar defectos y en este caso particular optimizando lo que es el uso de recursos para acelerar las pruebas. Por ejemplo, una prueba de regresión automatizada es mucho más efectiva. Obviamente tiene algunas problemáticas asociadas. Pero bueno, lo que ejecuta la prueba es simulado por una aplicación y podría estar ejecutando el trabajo que harían muchos testers funcionales. La diferencia con las pruebas de performance sería igual que antes, que el objetivo de la automatización es encontrar defectos y también son scripts más complejos y que requieren la interacción con la aplicación cliente. No simulan los intercambios porque si no, no estarían validando el funcionamiento de la aplicación. Bueno, en cuanto a las pruebas de performance, ¿en qué ámbitos pueden aplicarse o qué tipo de aplicaciones pueden ser probadas? Por un lado, se pueden hacer pruebas de performance sobre interfaces, sobre lo que sería interfaces web o interfaces de escritorio, aplicaciones, diríamos. Normalmente son aplicaciones distribuidas, donde tiene sentido incrementar la carga. Estas pruebas de interfaces suelen ser más complejas porque tienen transacciones o recorridos con muchos pasos y la construcción de esos scripts puede ser muy compleja por las tecnologías que usen esas interfaces. En cuanto a lo que es pruebas de servicios, también se pueden aplicar a web services, ya sean SOAP o REST, o servicios directamente implementados con APIs. En el caso de los servicios, la prueba se simplifica porque la prueba de performance simula directamente un intercambio que normalmente incluye un request y un response. Eventualmente puede hacer falta que realice más transacciones, pero es más acotado el alcance de cada script. Y también otro ámbito donde se pueden realizar pruebas son los procesos batch para validar el tiempo de procesamiento o el volumen que pueden procesar. Bien, bueno, yo le voy a contar un poco sobre lo que serían los escenarios o los distintos tipos de pruebas también que se van a estar realizando o que se pueden realizar desde el lado de performance. Eh,
Eso, por lo general, cuando ejecutamos pruebas de performance, lo que buscamos es una representación de lo que sería una posible realidad, ¿no? Entonces, por eso cuando ejecutamos pruebas de performance, lo que en realidad estamos ejecutando son escenarios, ¿no? Es eso, tratar de eh, evaluar una situación, ejemplo, un escenario donde qué pasaría si yo tengo una alta demanda de mi sitio web, porque yo soy un e-commerce, ante eso, ante una etapa de pandemia, por poner un ejemplo. Otro posible escenario es cosas que suceden a veces en la banca, como, bueno, surge una especie de nueva normativa por parte de alguna entidad estatal, y esto hace que tenga una alta cantidad de usuarios, ya sea realizándome plazos fijos, adquisición o compra o venta de divisas. Entonces, algo que ocurre muy cotidianamente es, bueno, normalmente los fines de mes los usuarios de mi entidad bancaria están queriendo ingresar al home banking, bueno, para saber si se acreditaron sus salarios y demás, o para realizar pagos de servicios. Entonces, yo quiero buscar como un escenario, eso sí, si a nivel de performance estoy preparado para ese tipo de escenarios. Entonces, cuando ejecutamos pruebas, necesitamos, bueno, entender primero el escenario. Este escenario está compuesto en realidad por estadísticas, ¿no? Entonces, si queremos comprender y diseñar realmente nuestro escenario a ejecutar, necesitamos entender, bueno, nuestras estadísticas de uso productivos en el caso de que ya el sistema se encuentre en producción. Y si no, en el caso de que, bueno, que sea una nueva implementación, un nuevo sistema que se está desarrollando y que aún no tenemos estadísticas porque es un nuevo módulo, lo que se hacen son proyecciones o estimaciones de uso. Por poner un ejemplo, yo hoy soy una empresa que estoy haciendo un cambio de mi core, por el cual me va a cambiar por completo mi modalidad de negocio. Y obviamente no sé cuál es mi estadística completa con este sistema, porque me va a cambiar por completo la nueva modalidad. Pero si tengo un histórico de cómo funcionaba mi negocio anteriormente, entonces, bueno, ya yo tengo como una especie de base estadística que mínimamente, si estoy haciendo un cambio de core, yo debería de poder ser capaz de seguir soportando toda la cantidad de operaciones que venía realizando, pero también estoy haciendo una inversión a futuro para poder crecer una X cantidad de porcentaje, una X cantidad de transacciones o una X cantidad de dinero a nivel de ganancia negocio. Entonces, todos estos datos hay que entenderlos para poder armar nuestro escenario de manera correcta. Por otro lado, bueno, siempre va a estar buscando qué tipo de operatoria vamos a estar realizando dentro de nuestro escenario, ¿no? Como mencionó Charlie en unos slides anterior, cuando se hacen pruebas funcionales se tratan de realizar, bueno, pruebas sobre todos los distintos flujos y alternativas que puede tener el aplicativo. Mientras que cuando hacemos pruebas de performance no hacemos ese tipo de prueba, lo que buscamos es, bueno, que soporte carga. Pero sí es importante entender qué tipo de operaciones son las que normalmente tienden a tener mayor cantidad de carga. ¿Por qué? Porque no todas las transacciones u operaciones de nuestro sistema se comportan exactamente igual. O sea, algunas flujos u operaciones van a interactuar con más o menos servicios, van a tener más o menos interacciones con bases de datos, van a tener tiempos de respuesta totalmente distintos. Entonces, eso sí es importante tenerlo en consideración. Entonces, eh, cosas a tener muy claras para poder implementar o desarrollar nuestros escenarios es, bueno, qué tipos de operaciones, cuáles son las que tienen mayor uso, cuáles son las que tienen menos uso, si estas operaciones tienen mucho valor para el negocio o tal vez no tienen valor para el negocio desde el lado económico, pero tienen un alto volumen de transacciones por procesos batch o por mensajerías de requests o de APIs, entender también cuántas transacciones por día pueden estar sucediendo, o por hora, por minuto, ya que esto nos va a permitir, bueno, saber cuánta cantidad de usuarios hay que inyectar, cuánta cantidad de carga hay que estar realizando en un lapso de tiempo. eh,
obviamente entender los usuarios simultáneos. En muchas ocasiones a veces dicen, bueno, yo tengo una nómina de 10.000 empleados, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, pero no necesariamente esos 1.000 empleados están operando de manera activa sobre el sistema. Entonces, a lo mejor vos tenés 1.000 empleados y solamente en una franja de tiempo tenés a, no sé, supongamos, a 400 empleados que están operando. Entonces, bueno, ese va a ser tal vez el momento pico de usuarios que van a estar operando simultáneamente. También entender la estacionalidad, ¿no? No es lo mismo un sistema bancario, por poner un ejemplo, que sabemos que los home bankings a lo mejor tienden a tener mayor uso tal vez los fines de mes y principios de mes, a que un sistema tal vez de... no sé, por poner un ejemplo de supermercado, a lo mejor los supermercados, la estacionalidad es un poco fluida dependiendo de las personas que hacen compras online, o en el escenario que se quiera evaluar eso. Si yo estoy ante un proceso de pandemia, por poner un ejemplo, o soy una entidad bancaria y sale una nueva regulación, yo sé que no me importa la hora, todo el mundo va a salir volcado a utilizar mi plataforma. Entonces, bueno, quiero entender si ese tipo de estacionalidad de momento, pico, día, mes, puede, me va a cambiar la forma en que yo armo mi escenario a nivel de uso. Bueno, existen distintos tipos de escenarios, o sea, como a grandes rasgos estos escenarios luego se empiezan a desglosar específicamente a lo que necesita el negocio, pero acá yo les voy a mencionar o a charlar sobre los 4 escenarios más utilizados, ¿no? Dentro de los que son las pruebas de performance. En este sentido, bueno, tendríamos el escenario de performance precisamente o el escenario de rendimiento, de carga, que lo que se busca con este tipo de escenario es eso, o sea, es ante un día pico de operatoria máxima de mi negocio, yo quiero saber si mi sistema es capaz de soportar toda esa carga. Como les he venido mencionando anteriormente, es eso, yo soy una entidad bancaria y quiero saber si al momento de que yo estoy implementando el nuevo home banking en mi aplicación mobile, por poner un ejemplo, toda la cantidad de usuarios que viene transaccionando, que ingresa a los fines de mes, va a ser capaz de seguir operando sin notar inconvenientes o problemas de performance en mi aplicación. Entonces, eso es lo que viene a ser este tipo de prueba, ¿no? Buscar que toda la operatoria de un momento pico, por así llamarlo, o el 100%, lo que a veces tendemos a llamar como el 100% de carga esperada, pueda suceder. Por otro lado, tenemos escenarios de estabilidad, que son escenarios más prolongados en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso, yo quiero saber si mi sistema es estable, ¿no? Yo quiero saber si durante un día de operatoria de manera normal, no es un día pico, sino es un día normal, mi sistema va a ser estable. ¿Por qué? Porque eso va a poder garantizarme mi operatoria cotidiana. En muchas ocasiones, acá el ejemplo normalmente son los call centers, ¿no? Donde eso, los call centers de soporte están siempre operativos, siempre están trabajando. Entonces, bueno, sí, probablemente existirán algunos días donde voy a tener más atención, más reclamos, más soporte que dar, pero yo necesito que mi sistema sea capaz que en cualquier momento pueda dar feedback o que pueda funcionar de manera correcta. Entonces estas son pruebas que por lo general tienden a durar más tiempo, tienden a durar horas, inclusive a veces 4 horas, a diferencia de las de performance que tienden a ser a veces más cortas, más de media hora o 1 hora, y en el proceso de estabilidad no buscas de generar toda la carga, sino porque es un escenario más cotidiano en el día. A veces tiende a ser un 50, un 75%, obviamente dependiendo de las estadísticas del negocio. Por otro lado, bueno, tendríamos las pruebas de crecimiento, que es eso, bueno, yo soy un negocio que estoy creciendo, quiero evaluar si puedo soportar la carga futura. Nada, estoy haciendo un cambio de core, estoy haciendo una inversión y quiero saber si puedo soportar eso, un crecimiento de 200%, 300% a nivel de transacciones o de usuario. Entonces, este es el tipo de prueba que se tiende a evaluar. A veces se tienden a hacer escenarios escalonados, o si no, bueno, ya si se tiene la cuota, se hace directamente con la cuota.
Y por último tendríamos los que son escenarios de estrés, que a veces son menos vistos, pero es eso, bueno, un escenario de estrés pudiera decir, bueno, no, mm, quiero saber en qué momento se rompe mi sistema o qué tan fiable puede ser. Esto permite a veces detectar cuellos de botellas o detectar puntos de quiebre en el sistema. Entonces, bueno, si estamos haciendo un desarrollo, una inversión, ya nos permite detectar rápidamente o en una primera etapa temprana si, bueno, si el sistema va a soportar o no una X cantidad a lo largo del tiempo a futuro. Vamos a considerar ahora, supongamos que ejecutamos las pruebas de performance, tenemos un montón de salidas o evidencias que mencionamos antes. ¿Qué hacemos con esos resultados? Em, las herramientas de performance que simulan la operación de los usuarios virtuales normalmente generan una salida que está relacionada con el tiempo de respuesta o latencia de cada una de las operaciones que simulan. Esos tiempos se van registrando y al finalizar normalmente vamos a tener una tabla con un montón de indicadores estadísticos. Uno de los resultados típicos y por ahí que más impacta es el tiempo de respuesta promedio. En este gráfico vemos el resultado de una ejecución de un escenario de estabilidad con 3 transacciones. Este escenario dura 4 horas y tiene una carga sostenida, es decir, durante toda la ejecución la carga es la misma. El eje vertical lo que representa es el tiempo en segundos que tarda el sistema en responder cada una de esas transacciones. En este caso podemos ver que durante gran parte de la prueba, hasta 1 hora, casi 2 horas, la respuesta es normal, con algunos picos, y de repente empieza a crecer el tiempo de respuesta de las transacciones. Esto, supongamos, por ejemplo, que fuera un sistema de mesa de ayuda de un call center, como decía David, donde el tiempo de respuesta normal está en el orden de muy pocos segundos, y de repente empieza a crecer y llega hasta 1 minuto. El impacto en la percepción del cliente que está interactuando con este sistema puede ser enorme al punto de incluso querer cortar y cortar la operación. Entonces eso tiene un impacto, digamos, muy malo. Por otro lado, el aspecto del tiempo de respuesta, que tiene mucha relación con lo que es la experiencia del usuario, también está relacionado con la capacidad del sistema. Si el tiempo de respuesta del sistema crece, va a estar disminuyendo también la capacidad del sistema de procesar transacciones. Es decir, cuanto más alto es el tiempo de respuesta, más tiempo le lleva a cada operación y va a estar disminuyendo el volumen de trabajo que puede realizar la aplicación. Es decir, la capacidad del sistema disminuye. Y una cosa a tener en cuenta es que estos tiempos de respuesta promedio muchas veces esconden algunos detalles por el hecho de ser un promedio. Entonces, usualmente es importante no enfocarse en un solo indicador, como en este caso el tiempo de respuesta promedio, sino tener en cuenta otros. Bueno, la salida anterior, como decía, era la respuesta típica de la herramienta de performance. Hay otros registros que vamos a estar obteniendo, que son los registros internos de la aplicación, ya sea datos de logueo, y también, muy importante, los datos de monitoreo del uso de recursos de los servidores que están involucrados en la prueba. Justamente cuando aparece un problema de performance, ya sea porque hay un cuello de botella o porque hay recursos que se agotan, ese problema puede estar focalizado en un servidor o en un nodo o en un rol de la aplicación. Entonces es importante que haya una salida de lo que es el monitoreo del uso de recursos de los servidores. Típicamente se monitorea el uso de CPU, el consumo de disco, el uso de memoria y el tráfico de red. En este caso particular vemos dos gráficos que corresponden al uso de CPU, es decir, el porcentaje de tiempo que está ocupada la CPU ejecutando instrucciones en un sistema que respondía a una aplicación, un front, que tenía un web server, perdón, balanceado, ¿sí? Donde los dos nodos debían realizar la misma carga de operación. Sin embargo, en el gráfico de consumo de CPU se ve que el nodo de la izquierda
que, digamos, tiene una carga que apenas supera el 75% al comienzo y luego baja, es menor que el consumo de CPU del nodo de la derecha. Entonces, podemos percibir que hay un desbalanceo, es decir, esa carga que se esperaba que fuera pareja entre los dos servidores para que pudieran repartirse la carga, en realidad está sobrecargando uno de ellos y probablemente disminuyendo la capacidad del sistema en general. Hay un punto importante, la escala es distinta en los dos gráficos, pero en el de la derecha se llega al 100% y al comienzo sobre todo está muy cercano al 100%. Eso es un dato importante porque muestra que la capacidad de ese servidor está al límite y si hubiera, digamos, si aumentara un poco más la carga, ya no podría responder y debería hacer esperar las transacciones. Así que estos gráficos nos permiten identificar esos desbalanceos o esos altos consumos de recursos y lo importante es poder asociarlos o correlacionarlos con los eventos que se hayan observado en los tiempos de respuesta de la ejecución. Este gráfico también en el eje X representa el tiempo, entonces debería poder asociarse un instante preciso donde hay un evento de tiempos de respuesta elevados. Probablemente se podría asociar con un evento de alto consumo de recursos en los datos de monitoreo. Bueno, hay obviamente muchos resultados más o muchos otras salidas que se pueden analizar. En base a todas esas evidencias que se recolectan de una ejecución, digamos, debemos poder obtener conclusiones que nos sirvan para validar los objetivos de la prueba de performance. ¿Qué conclusiones podemos sacar? En principio, hay objetivos que se pueden haber seteado de antemano, que son cuáles son los tiempos de respuesta esperados, ya sea en promedio o para la mayoría de las transacciones, o cuál debería ser el consumo de recursos esperado. ¿Sí? Podría haber un acuerdo de que el uso de recursos de hardware no debería superar cierta cota. Otro objetivo sería identificar problemas, ¿sí? Con estas pruebas de performance se podrían identificar cuellos de botella de recursos, rastrear los eventos que se hayan observado en la prueba de performance para identificar si hay alguna configuración completa o algún recurso particular que está provocando ese defecto. Y también muy importante poder identificar en el momento de la carga si hay consultas de la base de datos que se pueden optimizar o tablas que requieran creación de índices u otros ajustes. Por otro lado, las pruebas de performance permiten identificar posibilidades de mejora, sobre todo con la ayuda de referentes de tecnología y desarrollo, pueden surgir mejoras que se puedan evaluar, ya sea en lo que es recursos de hardware para dimensionarlos bien, o incluso la configuración, ya sea lógica o física de esos recursos. Puede pasar, por ejemplo, que haya recursos lógicos, como ser la memoria o la cantidad de memoria de una máquina virtual, que puedan estar afectando la prueba y que no tienen que ver directamente con los recursos físicos. Y cualquier cambio que se haga, ya sea en la configuración o en los recursos de hardware, va a requerir una repetición de la prueba, una repetición del experimento para poder validar si ese cambio es positivo o no. En algunos casos puede pasar que un cambio que se espera que mejore la performance tiene el efecto contrario. Bien, bueno, yo les voy a contar un poco sobre lo que puede ser considerado como factores de éxito o las cuales serían las claves para a nivel de pruebas de performance, considerarla como de manera exitosa. En este sentido, bueno, existen como básicamente 5 factores de éxitos que son claves, que es, bueno, lo primero, los ambientes de prueba adecuados. O sea, cuando hacemos pruebas de performance, los recursos físicos o el hardware donde se estaría ejecutando esa prueba tiene que ser símil a producción. En algunas ocasiones puedes realizar pruebas sobre el ambiente productivo, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente estás en producción y obviamente al estar haciendo una prueba puede verse afectada la operatoria, inclusive los resultados. Entonces, lo ideal sería tener un ambiente destinado para pruebas de performance, pero que la configuración a nivel hardware y software sea exactamente la misma que producción. Hemos tenido también experiencia en práctica donde se realizan pruebas
sobre un nuevo sistema que se va a implementar. Entonces, bueno, ya hacemos las pruebas sobre la infraestructura productiva, más allá de que no está puesta todavía en producción, y entonces, bueno, eso ayuda muchísimo para el mismo tipo de prueba. También, bueno, lo que sería el volumen de datos, ¿no? O sea, poder contar con toda la cantidad de usuarios, transacciones o datos necesarios para realizar las mismas es un factor clave, ya que si no, bueno, estaríamos cambiando las estadísticas, por ende estaríamos cambiando los escenarios y ya nuestros resultados no serían representativos. Por otro lado, bueno, tener los objetivos claros, ¿no? O sea, qué tipo de prueba quiero hacer, a qué escenario quiero buscar, qué escenario necesito contemplar para poder evaluar si mi sistema va a ser performante o no, que es importante para mí como negocio que mi sistema sea performante. A lo mejor no necesariamente tener una X cantidad de usuarios operativos es lo que te da valor al negocio. A lo mejor lo que te interesa más es que puedas realizar X cantidad de transacciones en un lapso de tiempo finito. Entonces eso, ¿cuál es el criterio de aceptación por el lado de cliente, ¿no? de negocio? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me importa a mí como negocio, lo que considero yo como performante? Por otro lado, bueno, las estadísticas, ¿no? Que estas estadísticas sean correctas, que sean válidas. Hemos tenido también experiencias donde se hacen relevamientos de estadísticas, surgen X cantidades de transacciones, usuarios, operaciones, y a medida que se va avanzando, bueno, se descubre que esas transacciones o esos usuarios no son reales, entonces obviamente estamos desvirtuando nuestros resultados y nada, eso nos aleja del objetivo claro, que era es uno de los factores importantes a buscar. Siempre tratamos de tener, bueno, el escenario posible y siempre buscar también considerar ese peor caso, ¿no? Tal vez como ocurrió con los e-commerce, con el tema del COVID, a lo mejor dijeron, sí, podemos soportar, no sé, un 200% adicional, 400, 600, pero a lo mejor no se consideró en un peor caso, que es, bueno, ¿qué pasa si ese 600% de usuarios entran todos al mismo tiempo porque hay un colapso? Entonces, eso siempre es importante tenerlo en consideración. Otro, bueno, que está obviamente relacionado, como lo vengo mencionando, es el escenario, ¿no? ¿Cuáles son las transacciones, cuáles son las operaciones que voy a estar realizando? Cómo, si tengo un 20 operaciones disponibles de mi sistema, cuáles son las más críticas, cuáles son las que más volumen de usuarios van a estar dando. A veces, desde el lado de negocio, dicen, esta operación para mí es importante porque, no sé, es la que ingresa dinero al negocio, pero a lo mejor esa operación a nivel de performance o de cantidad de usuarios o cantidad de transacciones no es considerada por el volumen que maneja. Entonces, bueno, es tener todo eso bastante claro, siempre buscando lo que sea más representativo a la realidad. Por último, el monitoreo, que como mencionaba Charlie con los esquemas anteriores y con el diagrama, es el factor clave porque es lo que nos va a permitir entender cómo se están comportando los distintos componentes de los sistemas y lo que nos va a dar los logs o las gráficas para poder nosotros hacer el análisis y poder detectar, bueno, estos puntos de mejoras, cuáles son los inconvenientes que se están detectando, etcétera. Obviamente, si no tenemos monitoreo, estamos a ciegas y no vamos a poder detectar cosas que puedan estar fallando a nivel de las pruebas. También aprovechar los logs internos que puedan estar generando cada componente porque permiten precisamente hacer, por así decirlo, cruce de información y poder detectar, bueno, si a lo mejor el problema que estamos viendo del lado del usuario es un problema a lo mejor de consumos de recursos, accesos a, o sea, una base de datos o un servicio que tiene tiempos de respuesta altos, etcétera. Entonces, estos son los 5 factores que nosotros consideramos clave y factores de éxito para todo tipo de prueba de performance, a tenerlos en consideración, ya que es lo que va a dar eso, un claro panorama y muy buena visibilidad de respuesta hacia las preguntas que nos estamos haciendo desde el lado de performance. Bueno, con esto damos por finalizada la charla. Vendría la sección de preguntas y respuestas. Hace un rato vi que alguien hizo una pregunta por el chat, la voy a comentar, que si era que si hablaba, nosotros hablábamos sobre la simulación de las operaciones. No,
las operaciones se realizan, lo que nosotros simulamos es la cantidad, o sea, a los usuarios que estarían realizando estas operaciones. Por otro lado, veo hay una pregunta que dice, más que recursos físicos similares a producción, debe ser recursos físicos idénticos a producción. En su defecto, las pruebas de performance no son extrapolables a producción. En efecto, o sea, cuando hablamos de similitud es eso, o sea, que sea exactamente el mismo, que sean símiles, sí, o pueden ser exactamente los mismos recursos. Hemos tenido inclusive experiencias donde nuestros ambientes de pruebas de performance son realizados obviamente en un ambiente totalmente independiente que tiene características distintas, pero que en base a esos resultados le ha permitido a la empresa eh, llevar o trasladar esos recursos hacia producción. ¿Por qué? Porque estaban agregando un nuevo feature que iba a requerir tal vez un resizing, nuevos nodos, implementar balanceadores, implementar nuevas cosas que producción no las tenía. Entonces, bueno, no tengo el mismo esquema de producción, pero yo sé que toda esta infraestructura también la tengo que trasladar a producción. Entonces, es precisamente a tener en consideración que ya sea que voy a incorporar un feature que va a requerir que cambie mi ambiente de producción o que va a seguir manteniendo la misma infraestructura, que el lugar donde se haga la prueba sea en consideración y lineal con respecto a producción. Bueno, al parecer no hay alguna pregunta adicional. Entonces, bueno, con esto pudiéramos dar por finalizada la charla de performance. Espero que, bueno, que les haya sido de utilidad, que les haya sido de provecho. Acá están cualquier cosa, estamos a disposición, están nuestros contactos, tanto el de Carlos como el mío, para cualquier duda o inquietud que puedan tener. Y nada, estamos a la orden y a disposición. Muchas gracias por asistir. Gracias, hasta luego.